Hola amigos, soy el doctor Roberto García. Estoy haciendo este video para hacer algo de conciencia con respecto a la pandemia que estamos viviendo actualmente con el COVID-19 coronavirus. Estamos entrando en México en lo que viene siendo la fase 2, donde el contagio se va a hacer de persona a persona. Era algo que ya se esperaba venir, y en los próximos días vamos a estar viendo una mayor cantidad de casos que van a ir creciendo exponencialmente día a día. Aquí lo primero es no tener miedo, no tener pánico. La mayoría de las personas, según la Organización Mundial de la Salud, se va a infectar. Un 80% si no se toman medidas, un 60% si se toman medidas. Quiere decir 6 de cada 10 van a tener una enfermedad. Afortunadamente, la mayoría de las personas que se enfermen van a tener una enfermedad leve y pasajera. Algunos ni siquiera van a tener síntomas, por lo que no hay que tener miedo. ¿A quiénes sí hay que cuidar? Hay que cuidar a las personas mayores, a nuestros abuelos, a las personas que tienen diabetes descontrolada, a las personas que tienen enfermedades que bajan el sistema inmunológico, como el cáncer, como VIH, como personas que están en quimioterapia. A esas personas hay que cuidarlas mucho, ¿sí? Porque ellos son más susceptibles a ser de este 5% que sí puede tener, que tiene la enfermedad y que pueden terminar hospitalizados. Entonces, la recomendación ahorita es aislarse. La Secretaría de Salud y el Gobierno de México ya por fin tomaron la decisión de empezar a actuar. Eso es porque estamos entrando en la fase 2 y creo que están haciendo lo correcto. Lo que vamos a hacer ahorita es aislarnos. Nos dieron más días, pero no son vacaciones. Nos dieron más días de la Semana Santa, pero no es tiempo de salir de vacaciones, no es tiempo de andar viajando, es tiempo de quedarse en casa, de aislarse, de hacer distanciamiento social, no salir a la calle si no es necesario. Esto va a hacer la diferencia entre otros países que han tenido muchísima mortalidad, ¿sí? Voy a poner el ejemplo de Italia. Italia actualmente está pasando por una crisis muy grande. ¿Por qué? Porque ellos tienen uno de los países más longevos del mundo. Tienen una cantidad de ancianos muy alta después de Japón y no tuvieron esas medidas de contención necesarias para controlar el virus. También los sistemas de salud, las terapias intensivas se saturaron y eso es lo que ha tenido bastantes problemas en Italia. En México no tenemos suficientes camas de terapia, ni siquiera tenemos suficientes camas en hospitales para atender a una población muy alta. Por lo que la recomendación y lo que más les pido de favor y lo que está pidiendo todo el mundo es que si llegas a tener síntomas, no vayas al hospital, no vayas al hospital, ¿sí? Primero habla por teléfono a la unidad de vigilancia epidemiológica. Están saturadas las líneas porque mucha gente tiene pánico, entonces no vayas al hospital, habla a la unidad de vigilancia epidemiológica si tienes síntomas, aíslate de los demás. Si ellos te dicen que tienes que hospitalizarse, ve a hospitalizarse. Si ellos te dicen que van a ir a tu casa a tomarse la muestra, no salgas, no salgas. Recordemos que son 14 días de incubación del virus aproximadamente. Entonces estos días van a ser muy importantes porque son 14 días en los que las personas no tienen síntomas. Y ahorita que ya estamos entrando en la fase 2, donde estamos viendo que ya hay diagnósticos, es muy probable que los diagnósticos sean mucho más elevados, que haya personas ya infectadas que no tienen síntomas y que si seguimos saliendo se va a seguir esparciendo la enfermedad en toda la población y entonces sí vamos a tener un problema. Hay un ejemplo que les quiero dar de qué es lo que pasa si todos vamos a hospitales y saturamos los sistemas de salud. Lo que va a pasar es que nos vamos a acabar camas de terapias y camas de hospital para gente que no lo ocupa. Cuando llegue alguien que realmente ocupe una cama no vamos a tener, y ahí es donde vamos a empezar a ver muertes innecesarias. Y realmente pónganse a pensar, o sea, no nada más vean como una muerte, puede ser alguien cercano a ustedes. Entonces tomen conciencia, cuiden a sus familiares, cuídense mucho. Quiero mostrarles este ejemplo. Este frasco representa la población mexicana que puede ser afectada por el virus. Según la OMS, va a ser el 80% de la población sin medidas y el 60% con medidas. Este otro vaso representa la cantidad de personas que nuestro sistema de salud puede atender al mismo tiempo.
Aquí este orificio representa la cantidad de pacientes que van a ir saliendo de forma exitosa en los hospitales de México. Como vemos aquí, si tenemos un constante flujo de pacientes de forma ordenada, nuestro sistema de salud no colapsa. Los pacientes sanan y se van a su casa y tenemos buena respuesta. Pero si entramos en pánico y comenzamos a ir todos juntos al hospital, lo que va a pasar es una catástrofe. Haremos que el sistema de salud colapse y empezaremos a ver el número de muertes que hemos visto en otros países como China e Italia. Tomen conciencia, no salgan, lávense las manos, no saluden de beso, no saluden de mano, no salgan si no es necesario. Si tienen síntomas, llamen por teléfono. Si tienen personas mayores, cuídenlas mucho. Y este es el mensaje que les quería dar. Compártanlo si creen que es necesario, y si tienen personas a las que hay que hacerles llegar este mensaje, se los agradecería mucho. Hagamos la diferencia en México. Por favor, sé un buen ciudadano, sé un buen mexicano y sigue las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Muchas gracias.